tanto de la evaluación como aprendizaje, como también en lo que dice relación con tecnologías, ¿verdad? Y también al profesor Víctor Bruno, que él también tiene una dilatada trayectoria en lo que es todo lo que dice relación con didácticas, digamos. Es un entusiasta trabajador en esa línea, digamos. Y estamos desarrollando allí una serie de experiencias muy, muy interesantes, tanto con estudiantes de pregrado como con profesores del sistema educacional acá en Chile, digamos, ¿cómo se llama? Por lo tanto, entonces, creo de que puede generar algunos desafíos, digamos, a esta conversación que podamos sostener en esta mañana, digamos. Así que muchas gracias y bueno, dejo allí en primer lugar a Víctor para que pueda él iniciar esta presentación y luego de eso Jacqueline para que pueda cerrarla, digamos. No sé. ¿Ok? Víctor. Está sin micrófono, Víctor. No te han dado... Ahí está. Ahí ahora sí micrófono tiene Víctor. Estoy tratando de compartir pantalla Ya. para mostrar la presentación, pero me tiró con un error. A ver. Ahí aparece. No, no lo vemos, no vemos Está pensando. tu presentación. Está Ah, ya. pensando. Ok. Bueno, se toma sus tiempos las estructuras computacionales también, ¿no es cierto? Ahí está apareciendo entonces, sí, perfecto. Ahí Ahí lo vemos. Ahí sí que se ve, ¿verdad? Ya. Ok, yo apago mi micrófono para no interrumpir a Leonardo. Bueno, doctor Víctor, bienvenido, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Iniciando esta idea de la tecnología y construcción del conocimiento en el campo educativo, conversábamos con Jacqueline al principio que hace un par de años era improbable pensar que una situación en el mundo de la educación como la que tenemos hoy día fuera a existir. La tecnología, que la entendemos como ese arte del saber hacer, si bien ha estado siempre presente en la historia de la pedagogía, en las últimas 2 décadas del siglo XX tomó un papel predominante, pero como instrumento, como una máquina al servicio de la educación. Esta educación que siempre ha buscado romper las fronteras del tiempo y del espacio, y que ha ido dando saltos importantes para asegurar la inclusión de todas y de todos. Y cada uno de estos saltos ha planteado nuevos retos. Por eso pensamos que inicialmente deberíamos hablar un poco de la historia de la educación a la distancia. Perdón, no sé si soy el único, pero hay un sonido detrás. ¿Seré yo? No, si se escucha un ruido, porque puede ser que este micrófono es abierto. Ya, ahí bajó. En una primera etapa, la tecnología aplicada a la educación tuvo que ver con la escritura. Con la escritura en términos de que lo que se decía, las ideas que se compartían podían quedar registradas y que podían compartirse con otros y que incluso podían ser leídas después de no solo ocurrido el evento, sino que muerta la persona que había sacado esas ideas. Y el gran salto probablemente se da en la época cuando aparece ya la imprenta, que nos permite multiplicar de una forma impresionante para la época estas impresiones, estas escrituras. Pero hoy día que estamos acostumbrados a los libros, no nos damos cuenta que en esa época, por al menos 2 siglos, las universidades fueron las peores enemigas del libro impreso, porque desafiaba la autoridad de los maestros como una fuente directa de conocimiento y hacía que el estudiante dejara de lado ese indispensable consejo y orientación de los profesores. Pero la palabra impresa, el libro, venció una de estas grandes limitaciones de la educación, el tiempo. Permitió que las ideas se guardaran mucho más allá, siglos después, hasta que se hizo normal el uso. Y hoy día, de alguna forma,
vuelve a ser imprescindible, tal vez en otro formato, pero la palabra escrita hoy día no podemos prescindir de ella. Por supuesto, lo que seguía era derribar otra barrera, que era el espacio. Y la primera gran empresa para hacer eso fue el juntar los servicios impresos y una idea que surgió en el tiempo, el correo. Hay evidencias de hace 290 y tantos años, en 1728, se empieza a generar, esto de los cursos a distancia, por correo. Un material autoinstructivo que era enviado a los estudiantes con posibilidades de tutorías, pero por correspondencia. El formato era limitado, porque limitaba las posibilidades de interacción, y en muchos sentidos era bastante unidireccional. Además que estaba sujeto a todas las limitaciones que tiene el correo, el tiempo, las distancias para mandar y recibir cartas. Pero esta idea de vencer el tiempo y el espacio tomó más fuerza todavía en la Revolución Industrial. Se popularizaron los cursos por correspondencia, que se asociaron a los sectores socioeconómicos más bajos, porque era un tipo de formación informal, y estaba principalmente dedicada al desarrollo de habilidades cercano a los oficios. No era una formación profesional con prestigio en la sociedad. Pero en una segunda etapa, la tecnología, el desarrollo de herramientas que permitieran resolver problemas, sale con ciertos elementos que pudieron ayudar a la educación. Y el primero de esos fue la radio, el teléfono, para poder mantener una tutoría más fluida, la televisión. Muchos cursos se dieron en Latinoamérica. Hubo una época en los 80 en que hubo muchos cursos a distancia por televisión, abiertos cerrados. La verdad es que la tecnología no es que aporte directamente a la educación. La educación utiliza de manera creativa la tecnología para poder vencer estas dos grandes limitaciones. A partir de esto se desarrollan otros aparatos, como las videocintas, que hoy día ya no son cintas, pero en su época lo fueron, que permitían mandar películas con las clases grabadas. Las diapositivas. En los colegios, en algún minuto, en muchas escuelas, hubo diapositivas, y todavía quedan algunas, donde se podían proyectar fotografías para acompañar las exposiciones de los profesores, que eso cambiaría unas décadas después. Esto permitió que la educación saltara a una segunda etapa, pero todavía se dependía del correo que seguía. Hasta hace poco se mandaban paquetes instruccionales que incluían unos textos planeados para el autoestudio. Se mandaban pistas de audio, bueno, se mandaban también CDs con audio, o con video, que ampliaban las potencialidades de este modelo de educación a distancia. No solo se buscaba en esta época, ya estamos hablando de mediados de la segunda mitad del siglo XX, no solo se atendía este desarrollo de habilidades propias de los oficios, también se ocupó mucho para la alfabetización de adultos y para ciertos niveles intermedios a nivel técnico. Ya tenía esta educación a distancia un pequeño reconocimiento, principalmente por la importancia social que tenía, pero además por la pedagógica, porque se desarrollaron muchas cosas a partir de ahí en términos pedagógicos. Las instituciones tradicionales empiezan entonces de alguna forma a aceptar esta educación a distancia, siempre con un cierto desprecio, porque en sí mismo representa una contradicción al orden y los métodos establecidos en la educación formal. La televisión, en todo caso, fue la puerta de acceso al reconocimiento formal a la educación a distancia, porque se masificó.
Los programas seguían siendo bastante unidireccionales y tenían un problema con la retroalimentación necesaria para que se diera un diálogo educativo más fluido, pero se socializó. Y eso hizo que la gente se acostumbrara a la idea de que uno podía aprender a distancia. Pero el último gran salto tuvo que ver con la teleconferencia. Todavía no estamos en Internet, pero es como la puerta de ingreso. Es el satélite el que dio la posibilidad. El poder transmitir imágenes de televisión o vía televisión desde un lugar a otro a través de los satélites, desde un lugar a otro del mundo. De una u otra forma se rompió con el tema se logra romper con el problema de la distancia. Y si bien era caro, y era solo para grupos exclusivos, fue un avance importante que no logró socializarse lo suficiente porque apareció la Internet. Aparece de alguna forma con esto del World Wide Web, esta idea de que puede haber una red internacional que permita que se transmita información de un lado a otro, empieza un desarrollo totalmente diferente. Y ahí entramos al salto del contexto virtual. El correo electrónico lo que hizo fue reemplazar al correo a distancia. Ya no hay que esperar semanas o meses para la llegada de una carta, sino que en segundos el correo llega a su destinatario. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar aquello en lo que hoy día estamos y que nosotros les vamos a contar hacia dónde vamos, porque todavía tenemos problemas no resueltos. Sin embargo, en los 80 empieza la comunicación digitalizada y ahí empiezan a crearse redes de educación. Uno de repente no se imagina que ya llevamos 40 años en el desarrollo de la comunicación digitalizada aplicada a la educación. Y no es tanto lo que avanzamos en los primeros 30, son los últimos 10 los que han dado un tremendo salto. Las universidades, las instituciones educativas, hoy día los colegios, las escuelas, empiezan a aprovechar este nuevo medio, ofrecen cursos a distancia, usando redes informáticas. Muchos maestros en los 90 empezaron a embarcarse en creación de sitios web con cursos diseñados para complementar sus clases. Los mismos docentes también empiezan a crear grupos donde comparten sus experiencias, sus metodologías, sus productos, de manera de ir creciendo en la utilización de esta modalidad. En el 2008, ya estamos en el siglo XXI, el Consejo de Europa aprueba una declaración que respalda el potencial del aprendizaje virtual para impulsar la igualdad y las mejoras educativas en toda la Unión Europea. Y ahí viene el boom de los MOOC, los Massive Open Online Courses. Estos cursos abiertos, masivos, abiertos para todos, en línea, en que uno puede inscribirse y tomar un curso, incluso certificarse en ese curso. Eso nace con la idea de ofrecer conocimiento y educación en línea, sí, pero también para probar herramientas y también para socializar herramientas, que la gente se vaya acostumbrando a esta idea de participar en autoformación guiada a través de la Internet. De ahí viene Perdón, me había quedado ahí. De aquí viene, en este siglo, la educación en línea sigue creciendo a pasos agigantados. Por supuesto, cuando empezaron los cursos universitarios a través del módulo virtual, las universidades arriscaron la nariz. Por décadas han existido universidades dedicadas al desarrollo de esta modalidad, que han sido siempre como consideradas hermanas menores de las otras, hasta que nos llegó el COVID. Y gracias al COVID, porque todo tiene un lado positivo y un lado negativo, se demostró que en realidad no era tan menor el aporte que hacía la educación virtual. En Latinoamérica la educación en línea ha sido un mercado en crecimiento, principalmente en Brasil, en Uruguay y por supuesto en Colombia y en Chile. Las funcionalidades mejoradas de la Internet
y han hecho que los educadores vean en ella un potencial. Los maestros hallaron en la web una alternativa para la enseñanza. Empezaron las conferencias, las videoconferencias, los cursos interactivos. Hoy en día los docentes se conectan con sus estudiantes para hacer las clases de escuela. Los docentes se están formando a través de esta modalidad. El B-Learning, que en algún momento fue tan popular, era como la alternativa mejor aceptada de la educación a distancia, terminó dando paso al e-learning, en términos de que el aprendizaje es electrónico y que el aprendizaje es casi un autoaprendizaje, cada vez con más fuerza. Sin embargo, por una cuestión de costumbre, la gente tiende a tratar este medio como una extensión de lo presencial. Pero les vamos a mostrar, con Jacqueline, que la idea, el gran potencial que tiene esto, no es ese. Ahí cuando uno ocupa la educación a distancia como una extensión de la reunión presencial, lo único que hace es mostrar las debilidades que tiene en comparación con la presencial. Hay formas, hay metodologías, tenemos ya herramientas que nos permiten cortar esas diferencias, y si nos volvemos completamente virtuales, terminamos teniendo una mucho mejor educación, en algunos casos, que la educación presencial. Tal vez un punto que hay que considerar hoy día es cuáles son los retos, cuáles son las tensiones que tenemos en este orden. Primero hay que pensar en la escuela tradicional, pero para eso hay que pensar en qué es lo esencial, qué es lo que debemos enseñar, qué es lo que nos hace más humanos, qué es lo que realmente la escuela debiera desarrollar de manera de que no perdiéramos esta humanidad. Sobre todo pensando en el gran desarrollo que tiene la industria de la inteligencia artificial. Y al respecto, Duncan Wardle dice que los rasgos humanos centrales son 4. Y son 4, él dice que son 4 porque hasta el minuto, y al menos se supone que por los próximos 20 años, la inteligencia artificial no va a ser capaz de replicarlo. Muchas de las cosas que hacemos los humanos lo hacen mejores, lo hacen mejor los robots o la inteligencia artificial en general. Pero hay 4 cosas que todavía no pueden hacer. El primero es la curiosidad. El segundo es la imaginación. El tercero es la creatividad. Y el cuarto, la intuición. La curiosidad es ese instinto natural que nos permite buscar información, interactuar con el ambiente natural, buscando respuestas. Porque tendemos a generar preguntas. Cuando interactuamos con algo nuevo, como que necesitamos más información para poder saber bien de qué se trata. Para ver si nos sirve, para ver si es una amenaza, etc. Los animales también tienen algo de esto, pero la diferencia está en que los humanos podemos generar, podemos desarrollar una curiosidad que sea más abstracta. En general buscamos controlar de alguna forma, o más bien dicho, el poder generar patrones genéricos para poder interpretar mejor el mundo que nos rodea. La imaginación, en cambio, es un proceso de creación superior. Nos permite manipular información que uno genera intrínsecamente para crear una representación percibida por los sentidos, que en realidad incluso puede no existir. Cuando uno se imagina cómo funcionaría algo en otras condiciones, en realidad eso no existe. Estamos viviendo en un mundo de fantasía. Esta representación significa que la información se forma dentro del organismo, sin estímulos del ambiente directos. La verdad es que los científicos no tienen todavía muy claro cómo funciona la imaginación, porque no se ve. Pero lo que sí está claro es que no tiene que ver con la percepción. No viene de afuera. Es una creación interna. Y tiene relación con otra de estas habilidades, que es la creatividad.
que es la capacidad de generar ideas o conceptos nuevos a partir de asociaciones entre otras ideas y conceptos que uno ya conoce. Y eso generalmente se despierta frente a problemas y por tanto son soluciones originales, creadas para específicamente el problema que capta cada persona. La creatividad tiene que ver con el pensamiento original, con la imaginación constructiva, con lo que también se conoce como el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Pero es una habilidad típica de la cognición humana. Y tal vez un poco más difícil de definir es la intuición. Porque la intuición es esta habilidad para conocer o para comprender o para percibir algo de una manera clara, inmediata, pero sin intervención de la razón. En general se presentan como una reacción emotiva, tiene mucho que ver, hoy día se la está relacionando mucho con la inteligencia anal. A mayor nivel de inteligencia emocional desarrollada, los sujetos, las personas, tienden a ser más intuitivos. Ahora, no es mucho lo que la escuela desarrolla estas cuatro cosas. En cuanto a la curiosidad, en general a los niños les pedimos que se ajusten a lo que estamos estudiando. En cuanto a la imaginación, no, pues hay que ajustarse a los datos. En cuanto a la creatividad, no siga el libro. En cuanto a la intuición, es una extensión. ¿Dónde está la prueba de eso? La escuela hoy día no nos enseña a ser más humanos. En regla general, hay honrosas excepciones, ¿cierto? Pero en general, la escuela tradicional se caracteriza por desarrollar el aprendizaje por repetición. El repetir una y otra vez procedimientos que ya están sobreaprendidos. El rol del estudiante supone que esté inmóvil y pendiente de todo lo que le dice la fuente de información, que es el profesor. Y toda la actividad en el aula circula en torno a la figura del docente. Ahora, Paulo Freire nos postula que la escuela en esencia no se dedica a enseñarnos contenidos, nos enseña lenguajes para leer el mundo. Y también nos enseña distintas formas de pensar. Y si ustedes analizan de todo lo que ustedes recuerdan de su educación primaria, lo más probable es que se encuentren con que ustedes aprendieron distintos lenguajes que les sirven a ustedes para describir el mundo y varias formas distintas de pensar. Surge entonces la pregunta, suponiendo que todo esto es cierto, ¿cómo deberíamos enseñar entonces para favorecer aprendizaje más significativo? Y la verdad es que estamos en eso. Estamos buscando respuestas. No hay todavía recetas, pero no hay una gran respuesta a esto. Hay términos, o sea, hay principios que sabemos que son funcionales. Hay ciertos como paquetes de metodologías que funcionan en determinados contextos más que en otros. Pero no hay una receta universal. Pero sí hay una serie de respuestas que son válidas en todos los contextos. Y eso lo vamos a escuchar de la profesora Jacqueline Albert. Ok, gracias Víctor, muy interesante. Me están escuchando, ¿verdad? Siento un ruido por ahí. Ya, gracias. Muy interesante lo que tú planteas porque justamente en estas tensiones, ¿cierto? En que la educación virtual no implica, ¿cierto? Tener una mirada distinta, vamos a tener que avanzar con la tecnología, ¿cierto? En las nuevas sociedades. Yo quiero compartir desde mi PC y no sé cómo hacer esto. A ver. Un minuto, por favor. Ahí parece. Ahí. Ok. Ustedes me avisan cuando
porque también esto piensa. Ustedes me avisan si ya se ve, ¿no? Ahí estamos compartiendo. Ahí está cargando. Ya. Ahí sí. Ok. Bien, entonces, Con alguna interferencia, eso sí, digamos, ¿ah? Pero no está la imagen bien. ¿no? No. Veamos. Parpadea, parpadea. Ah, lo voy a bajar nuevamente y lo voy a volver a poner, ¿ya? Tal vez eso ayude. Deme un minuto, por favor. Un minutito. Veamos. Entonces ahora voy a dejar de compartir para ver si podemos... Oh, se me fue no los veo. ¿Ustedes me Estamos ven? aquí. Sí. Ya, Sí, se te ve a ti. ok. Intento abrir para verlos, pero he perdido... Ahora sí, ya los encontré. Veamos. ¿Logran ver ahora? No. Ahí estamos entrando de nuevo. Ahí está cargando. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Sí. exacto. Estupendo. Ahora hay que amplificarlo nada más, digamos. Ok. ¿Ven algo ahí? Sí, se ve, pero está no en presentación, digamos. Ay, qué raro, no sé por qué. Está qué no? mostrando la otra pantalla, perdone, ¿no? perdone, maestra, solamente tiene que colocarlo aquí en la copilla que está aquí y usted puede hacer la presentación toda. Ahí y ya ahí lo puede mostrar. Espera un minuto. Perdone que le indique. Por favor. Estoy ahí, Al no, revés. todo bien, todo bien. Estoy intentando... Eso es lo que ocurre a veces con estos sistemas que tenemos que a veces no nos colaboran al 100%. Pues, Y, ¿no? y si con eso se trabaja con una atención siempre. Exacto, Es normal, exactamente. maestro. ¿Logran ver? Sí, ¿Logran pero ver? no se te ve en pantalla completa, digamos, ¿no? Sí, para que lo puedas colocar en pantalla completa tienes que darle aquí en la opción de abajo donde dice Español Chile, donde nota, luego aparece como un disquete, aparecen 4 puntitos, aparece un libro abierto y luego llega como una forma de una copa de vino y ahí le das. Sí, pero no Para me... que pueda aparecer grande. Pero se lee, Jacqueline, se lee. Ya. Ahí se lee muy bien, Jacqueline. Ya, Muy bien. ok. Sí. Vamos entonces. Ok. Yo tengo un equipo de Mac, entonces eso es lo que me genera problemas para compartir muchas veces, ¿no? Así que paciencia. Bien. Entonces, en respecto a la tecnología en las nuevas sociedades, es bien interesante lo que decía Víctor, porque ya la tecnología está instalada, es un atributo, en realidad es un adjetivo de la sociedad actual. Y también es una herramienta, por supuesto, para la comunicación entre los miembros, ¿cierto?, de la sociedad. Hay autores como González y Reyes que señalan que una importante cantidad de seres humanos, ¿cierto?, vivimos en sociedades donde la producción de la información y el conocimiento montan distintas formas de nuevas tecnologías. Y esto de alguna manera va vertebrando gran parte de nuestra dinámica cotidiana. Por lo tanto, Internet nos posibilita una construcción de comunidades de aprendizaje, ¿cierto?, de educativas, de indagación, de cuestionamientos, en fin, ¿cierto?,
Y esta posibilidad, claramente, es un factor determinante para la educación superior. Ahora, en el siglo XXI, nosotros debemos analizar esto para observar su potencial real en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Y es algo que debemos pensarlo desde distintas aristas. Y en esas aristas nosotros encontramos distintos modelos que implican una mirada hacia la construcción de un conocimiento que sea significativo, que transforme la vida de todo sujeto y que ese sujeto transforme la vida de los demás. Es lo esperable en una sociedad, ¿cierto?, contemporánea. Dentro de los modelos, que son bastantes en realidad, hay uno que es el que de alguna forma se acerca más a lo que hablaba Víctor de estas tensiones, ¿no? Que tiene que ver con instalar las emociones, porque el ser humano aprende desde la emoción, instalar esta en el ámbito de la tecnología para así poder realmente generar comunidades de aprendizaje que se transmitan recíprocamente desde su cultura, desde su experiencia de vida, elementos que nos permitan aprender significativamente. Bueno, y aquí yo les presento el COI, ¿cierto? Que en inglés significa Modelo de Comunidad de Investigación. El COI se compone básicamente por tres elementos esenciales, ¿no? Por tres ejes, ¿ya? Y estos ejes son presencias en el ámbito de la tecnología. Está la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia de la enseñanza o presencia pedagógica que vamos a ir desglosando a continuación. Pero antes de avanzar, me interesa que trascienda el modelo COI, ¿no? Porque el modelo COI conceptualiza la creación de una comunidad virtual de aprendizaje, pero este modelo y esta definición se basa en el constructivismo, en la indagación y la colaboración. Vale decir que esta triangulación nos permitiría como sujeto ingresar, ¿cierto?, al ámbito de la tecnología y no dejar de perder el alma, no dejar de perder los sueños, los gustos, las penas y, ¿por qué no decirlo?, el humor, ¿ya? Algo tan escaso por estos tiempos. Bueno, sus miembros aprenden a través de la presencia social, de esta presencia docente o pedagógica y cognitiva. Respecto a la presencia social, en el fondo, aquí el estudiante tiene que presentarse como una persona real. Por eso que en los cursos de diseños instruccionales, ¿no?, toda la malla curricular de las universidades, de institutos profesionales que trabajan 100% online, necesitan que la presencia social sea la base de sus estructuras. Y en esta presencia social se espera que el estudiante se presente como una persona real, una persona que tiene sueño, que tiene ganas de aprender, o que viene desmotivado, pero no sé, viene porque en el trabajo lo obligaron, que venga con todas sus verdades. Y aquí lo primero que se pide en los diseños instruccionales es que lo exprese a través de un foro, cuente quién es, cuáles son sus inquietudes. Cuando hacemos este nexo de la primera presencia social, debiera haber una horizontalidad con este docente o docente tutor, que es el que va a llevar este proceso, ¿verdad? Y empieza a instalar la necesidad de comunicarse desde ese ámbito, no solamente desde el recurso. Por otro lado, la presencia cognitiva, que es otra lista importante, ¿cierto?, de la tecnología en este nuevo paradigma, es que el estudiante va construyendo un significado mediante la reflexión constante en una comunidad de investigación o de aprendizaje. Este estudiante tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su proceso, pero se hace cargo también del proceso de los otros, para así poder, ¿cierto?, ir trabajando en un aprendizaje significativo que lo vaya haciendo cuestionarse constantemente. Y, por supuesto, la presencia de la enseñanza o pedagógica, que tiene que ver
con la facilitación y la dirección de todos estos procesos sociales y cognitivos para el logro de resultados que están de alguna manera sostenidos en la mediación de un docente o de un docente tutor. En este contexto, estas presencias generan bastante ruido en los distintos ámbitos de la educación porque, tal como nos dice la historia, la educación virtual fue satanizada por largos años. Y aún en el escenario en que estamos ahora, podríamos decir que existe cierta renuencia, ¿cierto?, sobre el cómo nosotros podemos aprender en un ámbito educativo virtual si no tenemos a un otro al frente dándonos o direccionándonos, porque nuestra cultura, ¿cierto?, nos ha legado esas creencias. Los seres humanos nos movemos mucho por creencia y eso es muy determinante a la hora de tomar decisiones. Estas tres presencias esenciales en la tecnología, ¿cierto?, nos indican o nos señalan que para que el aprendizaje en línea en una comunidad de indagación realmente sea posible, es necesaria esta triangulación, esta interrelación entre estos tres elementos o presencias, como la estamos llamando, ¿no? Por otro lado, la presencia cognitiva siempre va a referir a la construcción de un significado. Entonces, aquí es fundamental que la relación dialógica que se dé entre las personas que ingresan a un proceso de aprendizaje virtual vean un rostro, se acorte una brecha física. Y para acortar esa brecha física es que los recursos tecnológicos cada día van teniendo mayor sofisticación para que eso acontezca. Estamos claros que nada puede reemplazar la educación presencial. No obstante, por largos años ha habido educación presencial sin mayores aprendizajes, porque definitivamente lo que prima aquí es la motivación. Y esa motivación intrínseca que yo, sujeto, tengo para ingresar a un ámbito virtual, se tiene que nutrir y se tiene que alimentar de estas tres presencias, porque estas tres presencias nos van a dar a nosotros una motivación extrínseca. Y eso es lo que marca la diferencia, de alguna forma, ¿no?, entre estudiar en el ámbito virtual desde lo humano, ¿cierto?, desde las emociones, y estudiar desde el recurso. Si ustedes se fijan, estas tres presencias tienen aquí elementos mancomunados que la hacen absolutamente aliadas para tener éxito en un proceso de aprendizaje y en la construcción de un conocimiento con la ayuda de recursos tecnológicos, de recursos humanos que median, digamos, entre el contenido y entre las personas. Los elementos del COI tienen intersecciones entre sí. Vale decir que en una presencia social las personas se relacionan de manera hábil en una comunidad estudiantil. Todos sabemos que detrás de una pantalla somos unas personas y para la pantalla somos otras, ¿no? Es un poco el ir viendo, el ir tanteando de qué manera me presento, cómo voy a hacer, qué personalidad voy a tomar, porque es muy fácil. Sin embargo, en una presencia social con cohesión, resulta que genera lazos, ¿cierto?, que finalmente van decantando en una realidad de este grupo. Y esta realidad implica que estos lazos pueden ser aún más fuertes que en una presencialidad. Por lo tanto, los profesores y estudiantes debieran establecer un clima de confianza. Y este clima de confianza implica que la jerarquía del docente en la presencialidad pasa a ser una horizontalidad, donde el profesor aprende del estudiante como el estudiante aprende del profesor. Porque evidentemente en esta misma clase que estamos teniendo ustedes y yo, en esta charla en realidad, nosotros, Hugo, Víctor y yo, tenemos, ¿cierto?, una cultura de país, una cultura regional, y tenemos un lenguaje inclusive distinto, y ustedes tienen otro. Entonces, evidentemente,
con esta diferencia cultural base, probablemente nos relacionemos de manera diferente, porque desde nuestra cultura prima, ¿cierto?, esas necesidades. Para llegar a unir o a consensuar estos elementos es que se necesita absolutamente la triangulación de estas tres presencias. La social, que tiene que ver con el clima, con la confianza, con el respeto, con sentirme en un aula virtual y no sentirme fuera utilizando un recurso, pero además con la exigencia que puede demandar esta responsabilidad propia de mi parte para poder aprender, porque finalmente esto es una apuesta. Estudiar en la virtualidad es una apuesta y una responsabilidad del sujeto. Y evidentemente cabe también la responsabilidad y compromiso de la presencia pedagógica, que significa que el profesor es el mediador, es un guía y no una persona que entrega los recursos, ¿cierto?, en una plataforma y que los estudiantes aprendan solos. Ejemplos, así como muy concretos, ¿cierto?, en una actividad de incentivo a una comunicación y conexión. Por ejemplo, los saludos, que uno identifique a los estudiantes por su nombre, ¿ya? Que si las personas necesitan hablar o preguntar, de pronto se va al contenido, pero no importa, porque en esa pregunta a lo mejor vamos a conocernos desde estas tres patitas, ¿no? Desde lo cognitivo, lo pedagógico y lo social. Por lo tanto, yo tengo que poner el foco y esperar, ¿cierto? Y dar el tiempo para que la persona pregunte y responder. Y quizás la misma clase, ¿cierto?, el entorno de una respuesta. Ahí hay un desarrollo de presencia social importante que tanto profesores como estudiantes debemos generarlo y además debemos exigirlo. La presencia social se desarrolla mediante elementos afectivos, es decir, hay expresión emotiva, hay sentimientos, hay estado anímico que uno debe hacer caso, de un lado para el otro. Hace tiempo atrás hubo una presentación muy interesante en donde le preguntaban a autores bastante reconocidos en el ámbito de la educación virtual que qué opinaban de los emoticones, si eso podía ser un lenguaje formal o si atentaba contra el lenguaje formal en el cotidiano, digamos, de lo que las personas utilizaban. Y había una discusión bien interesante, pero uno de los autores decía, no es que sea mejor o peor, es distinto, es el lenguaje propio de la educación virtual. Por tanto, es una nueva cultura y nosotros tenemos que asimilar esta nueva cultura y aprender a vivir con ella porque como inmigrantes digitales tenemos ya una cultura instalada y los nativos digitales, y yo imagino que muchos de ustedes acá lo son, evidentemente su relación en este nuevo lenguaje es algo que viene inherente a su persona y por tanto, ¿por qué nosotros inmigrantes vamos a imponer el nuestro? Trabajar con la tecnología y las nuevas sociedades implica también una reflexión y una flexibilidad al respecto, ¿no? Hay elementos cohesivos en la presencialidad, pero en la presencia social virtual también. Hay sentido de pertenencia al grupo, ¿cierto? Hay compromiso con los pares y búsqueda de metas comunes, que esa es una riqueza fundamental en el ámbito de la educación. La presencia social implica una relación bien interesante, y esta relación es que los elementos sociales se producen gracias a una interacción y una colaboración que se van originando, se van desarrollando y además potenciando por la comunicación afectiva. O sea, si hay una comunicación abierta y hay una cohesión de los miembros que integran una comunidad, evidentemente eso indefectiblemente va a tener un éxito en el ámbito de la transformación de las personas en sí mismas y de las personas como comunidad. Todos alguna vez cuando fuimos al colegio tuvimos una experiencia, ¿no?, con algún profesor o profesora o maestro, como lo llaman ustedes, positivas y negativas, y de alguna manera nos marcó.
Evidentemente ahí hubo una presencia social que cogió, porque la presencia pedagógica y la presencia cognitiva tal vez no se triangularon y no estuvieron presentes. Entonces nosotros tendemos a segmentar. En el ámbito de la educación virtual, la gran fortaleza para que los programas sean exitosos, los estudiantes tengan éxito en sus procesos de aprendizaje y en afianzar saberes para transformarse más adelante, tiene que ver con que esté constantemente esta triangulación, que sea sinérgica. No podemos vivir con una presencia y la falta de otra. Eso de alguna manera atentaría de alguna forma no solo contra nuestra motivación, sino también en contra, ¿cierto?, de una transformación real en la construcción del conocimiento. Y detallando un poco más respecto a la presencia cognitiva, en verdad nos referimos al nivel de conocimiento que los estudiantes logren construir. Aquí se realizan un conjunto de elementos, ¿cierto?, que con esta presencia pedagógica y la presencia social va a generar un aprendizaje satisfactorio. Sin embargo, la presencia cognitiva se genera a partir, ¿cierto?, de estos tres elementos. Y hay un elemento que es un cuarto, digamos, punto, que vamos a ver más adelante, que de alguna manera corona el hecho de aprender significativamente desde una toma de conciencia. Cuando yo decido aprender y tomo conciencia de esto y veo todo mi proceso, yo genero un elemento de metacognición que me va a producir una motivación intrínseca y voy a querer ir por más, voy a cuestionar y voy a indagar. Bueno, pero en esta detonación hay una gran responsabilidad del estudiante paralelamente con el docente, para promover un interés, para abrir una discusión interesante de un tema o para retomar otro que otro estudiante, cierto colega haya desarrollado y poder involucrarnos. Cuando nos involucramos, nosotros estamos frente a una presencia cognitiva, pero tomada de la mano de una presencia social. La exploración, que implica generar ideas, dar paso a opiniones, intercambio, discusión de temas, se trabajan con recursos tecnológicos que parecieran fríos, pero no lo son. A modo de ejemplo, el foro, por ejemplo. El foro de participación es un elemento, diría yo, base en la riqueza de una conversación asíncrona o sincrónica. Y ahí es donde las personas debieran, ¿cierto?, utilizar estas tres presencias para poder generar temas de interés que efectivamente lleven al grupo a la exploración. Y la integración claramente ya tiene que ver con un trabajo de complejidad mayor, ¿cierto?, de abstracción del pensamiento, promover el aprendizaje significativo, generar reflexiones que generen un discurso propio y un discurso también a nivel de grupo de aprendizaje, pero que cobre sentido. El cuestionamiento genera mucho sentido de realidad y promueve en el ámbito virtual gran participación de los estudiantes cuando quedan en estado de incertidumbre. Paulo Freire también nos enseña, ¿cierto?, a través de su literatura, que el miedo y la incertidumbre deben ser aliados del aprendiz y deben ser aliados del maestro también. Es la única forma que nosotros podamos avanzar y seguir por más constantemente. La presencia pedagógica dice relación con toda la suma de acciones, ¿cierto?, y de interacciones del mediador, del diseñador o profesor, ¿cierto?, que genera un proceso de aprendizaje. Y yo también como estudiante puedo ser un diseñador de mi propio aprendizaje, porque cuando nos involucramos en la educación virtual para desarrollar, ¿cierto?, construcción del conocimiento, tenemos que partir de la base que nosotros tomamos la decisión, que nosotros somos autorresponsables, que nosotros vamos a generar un proceso con la ayuda de un mediador.
Los recursos tecnológicos, la tecnología en sí misma, pueden ser elementos concretos, ¿no? Que podemos tocar, que podemos visualizar, pero nosotros los podemos humanizar. Por lo tanto, la presencia pedagógica es muy importante. El hecho de sentir que estamos en un aula virtual, que tenemos un moderador, que tenemos una imagen, un video, una persona al otro lado de la pantalla, evidentemente nos acorta la brecha física, pero eso no es gratuito, es parcial el sentido de responsabilidad, porque la otra parte es mía, como protagonista de mi proceso de aprendizaje. Y a medida que se va diseñando este proceso, ¿no? Se va dirigiendo la experiencia de una comunidad de aprendizaje en el lugar de profesor y en el lugar de estudiante, ¿cierto? Se van generando lazos también. Y esos lazos debieran permitirme a mí la tranquilidad y confianza de que los procesos que me están haciendo sentido, que yo conecto con mi realidad, con mi experiencia, con mi cultura, van a poder darme frutos para yo poder generar nuevos elementos, transformar a personas, en el caso de nosotros los educadores, o en el ámbito de la salud también, ¿por qué no? En el ámbito de la administración. El hecho de poder asumir un insumo, ¿cierto?, de carácter intelectual, no tiene que estar separado de lo emocional. La horizontalidad entre profesor y estudiante en este ámbito es fundamental. Si no tenemos una relación dialógica horizontal profesor-estudiante, en todos los ámbitos del campo del saber, va a ser muy difícil que avancemos. Hay tres componentes fundamentales en la presencia pedagógica, ¿no? Estos componentes, tal como están ahí, es la organización, el diseño de la instrucción, ¿cierto? La facilitación del discurso, de la interacción, y evidentemente la instrucción directa. En la organización, ¿cierto?, nos referimos básicamente al diseño de actividades, a evaluaciones, a generar con antelación este elemento, a conocer el ritmo de la clase, conocer un poco el perfil de nuestros aprendices, y desde ahí yo poder organizar y diseñar. No, las actividades no son para todas las personas por igual, porque las personas aprenden de manera distinta. Por lo tanto, la responsabilidad de quien diseña o quien enseña es compartida con el aprendiz. El aprendiz también tiene que dejar en claro qué necesita aprender, cómo necesita aprender, cuáles son sus habilidades o cuáles son sus debilidades. Bajo esa perspectiva, el primer componente de organización y diseño va a ser más democrático también. Respecto a la facilitación, ¿cierto?, del discurso, dice relación con acuerdos o desacuerdos en este proceso, logrando consenso, estimulando la contribución a través de un foro, de un correo, de clases sincrónicas, de clases asincrónicas, a través de un foro de biografía del saber. Si por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Si una persona tiene 3 hijos y tiene que estudiar, pero además trabajar, para mí ahí ya hay un insumo súper rico para yo saber qué metodologías trabajar con estudiantes que tengan estas responsabilidades. Y a lo mejor voy a buscar metodologías activas que sean mucho más eficientes y alcanzables para este tipo, ¿cierto?, para este sector de estudiantes. Y la instrucción directa, por cierto, tiene que ver con la responsabilidad de presentar contenidos, de centrar discusiones enriquecedoras, porque hay que optimizar los tiempos. La mayoría de las personas que estudian en el ámbito virtual son personas que trabajan y tienen tiempos acotados. Comprobar aprendizajes con metodologías activas en relación a recursos tecnológicos que lleven más bien al procedimiento, a la aplicación, al análisis, a la evaluación, ¿no? Y, por supuesto, facilitar fuentes, facilitar bibliografía. Hoy en día, todo el mundo puede informarse. El tema es qué fuentes son confiables o cuáles son las fuentes más recomendadas para la formación que cada uno de nosotros ha decidido tomar. Y ya un poco cerrando el tema, contarles que la retroalimentación en un mundo
tecnológico es fundamental. La retroalimentación implica mejorar los niveles de interacción entre profesor y estudiante, o entre mediador, ¿cierto?, y aprendiz. Hay un sentido de propósito en común, porque hay en esta retroalimentación hay un acercamiento del profesor, del mediador hacia el estudiante para poder orientar sus procesos, pero también para conocer qué sucede en esa experiencia del estudiante enfrentado a una evaluación o a un proceso formativo, ¿cierto? También ahí todos sabemos que la evaluación de alguna manera tiene un rasgo de subjetividad, por tanto la retroalimentación debiera ser una tranquilidad para este tránsito, ¿no? Y ahí el profesor tiene que tener mucha habilidad en la retroalimentación, que no necesariamente tiene que ser sincrónica. Podemos utilizar distintos caminos para aquello. Evidentemente, la retroalimentación siempre va a tener que ser, sobre todo en el ámbito virtual, un factor de confianza, de conexión con mis estudiantes y, por supuesto, de aprendizaje. Toda retroalimentación tiene que tener una conexión con el estudiante para que de alguna manera él pueda sentir, ¿cierto?, que si se equivoca va a aprovechar de ese error. Yo quisiera compartir finalmente con ustedes la experiencia de un profesor, ¿cierto?, de William Peltz, que él ganó un premio que tiene que ver con el ámbito cinematográfico. Sin embargo, él ganó este premio por la excelencia online que él logró desarrollar. Y él dijo, a mí lo que me ha resultado son 3 principios que sin duda alguna los fui descubriendo en el camino, ¿cierto?, como profesor. El primer principio, dice él, deje que los alumnos hagan gran parte del trabajo, entregarles la responsabilidad. Ojalá que ellos dirigieran las discusiones de la clase. Hay que introducirles la idea a ellos de que no hay pregunta tonta y que las preguntas son una herramienta de aprendizaje, que desnuden un poco sus inquietudes. Otro principio que nos dice él es que la interactividad es el corazón y alma de un aprendizaje, tanto asíncrono efectivo como sincrónico. Por lo tanto, no pensemos que la interactividad es solamente cuando estamos, ¿cierto?, teniendo una relación sincrónica. También podemos decir que la interactividad es una discusión en un foro, por ejemplo, que efectivamente le podemos solicitar a los estudiantes interactuar unos con otros, ¿ya? A través de internet, a través de correos. La interactividad implica siempre estar en contacto en algún minuto con nuestros estudiantes. Y un tercer principio, esforzarse por estar presente. Toda persona que se forma en el ámbito virtual requiere necesariamente sentir la necesidad o respaldo de una persona que lo va a dirigir, se supone, en un campo del saber, que él es el experto y uno es el novato. Por lo tanto, en este principio tenemos que tener claramente que nuestra figura es fundamental, no porque seamos los sabelotodos, ¿cierto?, de la disciplina o del campo en el cual nos desarrollamos, sino porque tenemos que agregarle valor a la educación virtual desde la emocionalidad, desde lo social, desde una comunidad de aprendizaje, y somos el referente para aquello porque somos la persona que nos han designado un grupo, nótese bien, de seres humanos, no de robots. Eso, finalizando, yo siento que de alguna manera la educación ha ido dando avances fundamentales en el ámbito de la tecnología. Estamos en un escenario pandémico que no sabemos cuánto tiempo nos va a tener trabajando a través de la pantalla. Por tanto, abramos la perspectiva de que la educación virtual, más que recurso, también tiene que ver con humanizar un poco esta relación entre aprendices y mediadores o docentes tutores. Ok, gracias, Jacqueline. No sé si está por allí Isabel, ¿cómo se llama?
Por aquí estoy. Ah, ya. Qué bien, Isabel. Gusto escucharte, que al inicio no te saludé en forma especial, digamos. ¿Ah? Un gusto, un gusto. Un saludo para todos. Lo escuché. Excelente tema que hemos manejado hoy. Espero que se hayan alimentado con este tema de la tecnología virtual. Muy bueno, muy bueno. Pues aquí estamos ya con el doctor Rafael como para dar el cierre. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Doctor Hugo, muchas gracias. Profesor Víctor, muchas gracias. Le paso al doctor Rafael. Por favor, un gusto, Rafael. El profesor Jorge Restrepo quiere hacerles una pregunta, entonces ahí estamos en unos minuticos como para que el profesor ustedes les puedan responder la pregunta al profesor Restrepo, sí, y ahí cerramos con la despedida con el doctor Rafael. Me parece. Muchas gracias, sí. Profesor Restrepo, ¿puede hacer la pregunta? Gracias, gracias. Estaba esperando que me diera el espacio. Yo quiero saludar a los doctores, al doctor Víctor, a la doctora Jacqueline por su intervención, al doctor Alfredo. Esto ha sido un momento, un compartir académico. Yo soy el profesor Jorge Luis Restrepo, profesor de SESCO. Orgullosamente, esta es una institución que se ha forjado y también a los profesores nos educan las instituciones, nos hacen aportes. Y esto para nosotros ha sido un momento que nos ha enriquecido en SESCO. Es la situación de la virtualidad en este momento. Cuando se entró en este proceso de pandemia en Colombia, se habían expedido unos decretos ministeriales y presidenciales. Y era que con este momento de entrar en las clases de orden virtual, que se hablaba de clases remotas, decíamos que no estábamos estudiando a distancia, sino que estábamos estudiando de manera presencial, pero desde la casa, no desde el sitio de aprendizaje o el espacio de aprendizaje. Entonces, la inquietud es que entran dentro de la lengua, dentro de los desarrollos lingüísticos, con la tecnología, la cibernética, la inteligencia artificial, los elementos de la cuarta revolución industrial y las fuentes de energía que consigo trae, las transformaciones del mundo y de los procesos educativos. Entonces, salen una serie de términos o conceptos que yo quiero compartir con ustedes y que ustedes también nos den unas luces, que aparece la educación a distancia, la educación remota, la educación virtual sincrónica y asincrónica y la educación en casa apoyado con las TIC, es otro término que se le llama. Entonces entra en ese desarrollo neurolingüístico y dentro de la semántica de cualquier idioma, unas nuevas apreciaciones conceptuales de las cuales la ley, dentro de la reglamentación de programas, dentro de la reglamentación de asignaturas y procesos académicos educativos, debería definirnos cuál sería la más acertada. Ustedes hacen un buen compartir de los elementos, las ventajas, las transformaciones tecnológicas, los motivos, las apreciaciones, las incidencias que esto tiene, pero que a mí de verdad que me interesaría mucho para nosotros que estamos en esta institución educativa en SESCO y la transformación que hacemos, ¿debería existir una variedad para ustedes o debería tener solamente una unificación conceptual, didáctica para la tipología de la educación que hoy nos ofertan? Porque nosotros comenzamos, como bien lo hacía la reseña el doctor Víctor, me gustó, muchas felicitaciones doctor Víctor, con un estudio historiográfico acerca de cómo comenzó la educación a distancia, las transformaciones que eso ha tenido y cómo fue cambiando esa denominación. Yo me acuerdo que en Colombia comenzamos con educación a distancia, que uno tomaba un teléfono en Telecom, que era la empresa de telecomunicaciones, decía, profesor, ya me recibió el trabajo, yo se lo envié por correo de Servientrega o de Enviarred, ya usted me lo recibió, sí, ya recibido, ¿cuándo me lo revisa? Tal. Él lo tomaba, le enviaba unas instrucciones escritas a uno lo recibía. Ya con los cambios de la cuarta revolución industrial,
ya esta forma, ya hoy hablamos de sincrónico, asincrónico, virtualidad neta, procesos dialógicos virtuales, virtualidades de la casa. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes este lenguaje que se está dando y estas transformaciones neurolingüísticas que se presentan. Muchas gracias por escuchar la pregunta y darle las gracias a ustedes por compartir con nuestra institución ESECO y al doctor Rafael, nuestro director, por permitirnos este espacio de aprendizaje. No, como se llama, tú has allí apuntado una cuestión que me parece sumamente relevante, digamos, que es justamente toda esta epistemología que está en torno a esta situación. Y yo creo que todo es en función de cómo hacer de que la persona se sienta persona, digamos, ¿no? O sea, y cómo desde allí entonces tanto el que está dirigiendo el proceso, coordinando el proceso, como particularmente aquel que es estudiante, que es alumno, digamos, ¿no? Yo diría de que justamente ahí está la gran clave de todos estos elementos que claramente, como tú señalas, que también acá en Chile estamos en el mismo proceso, ¿verdad? Que hemos ido tratando de hacer la clase presencial, como lo decía Víctor, en una modalidad a través de utilizando estas herramientas, digamos, ¿no? Claramente nosotros tenemos que comprender, digamos, como profesionales de la educación, digamos, ¿no? O como educadores, como maestros, digamos, ¿no? Tenemos que comprender de que ha llegado el momento de entrar en este otro paradigma y que es posible ese reconocimiento de la persona, digamos, ¿eh? Que insisto, todo ese conjunto epistemológico debería estar centrado en esa búsqueda, digamos, y en ese encuentro, digamos, ¿no? Y claramente desde mi perspectiva tiene que ir generándose, como lo decía Jacqueline, ¿verdad? Experiencias que provoquen, que motiven, que activen, digamos, ¿eh? Y claramente también me gatilló la idea de que también planteaba Jacqueline y también lo planteó Víctor, que muchas veces en las clases presenciales que nosotros somos expertos en eso, digamos, habría que preguntarse si han tenido la suficiente significatividad para los estudiantes y ha generado los aprendizajes que nosotros muchas veces con tanta gana, tanta energía, tanta fuerza le ponemos para que los estudiantes aprendan, digamos, sin embargo, no les ha significado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde también no podemos entrar en la uniformidad que eran los sistemas antiguos a distancia, digamos, ¿no? El que tú allí, profesor, señalabas, ¿verdad? Que del teléfono, acá en Chile también hemos tenido experiencias, como lo decía Víctor, a través de la televisión, digamos, ¿no? Antes de eso tuvimos también grandes experiencias a nivel de docentes con algunos que eran a través de correo, que era el trabajo que hacía desde el Ministerio de Educación, digamos. Todas experiencias que nunca fueron suficientemente validadas, como se llama, por los estudiantes, en este caso profesores, digamos, ¿no? Pero claramente tenemos que ir en esa dirección, digamos, avanzar en esa dirección rápidamente. Yo valoro claramente también que la presencialidad, ¿no es cierto? Tenemos que buscarla siempre, digamos, ¿no? Sin embargo, en estos espacios tenemos que buscar estos otros elementos para sostener nuestro quehacer, digamos, ¿no? Y más que nuestro quehacer, nuestra misión, por lo cual existimos como profesores, por algo, como maestros, por algo hemos optado por esta línea de
de la contribución al desarrollo de la sociedad, digamos, ¿no? No sé si Jacqueline, Víctor, quiere plantearse en torno a lo que se ha señalado. Por favor, Víctor. Sí, yo quiero decir solo un par de cosas. Suscribo al 100% lo que has dicho, Hugo, pero aparte de eso, primero me gustaría que quedara claro que lo que pasó este año no fue un muy buen ejemplo de educación virtual propiamente tal. Fue una educación de emergencia, dadas las condiciones. Y sí fue tendiendo a las ideas propias de la educación a distancia, pero de alguna forma sigue enraizado en los mismos problemas que tenía la educación presencial. Fíjense que el movimiento didáctico en los últimos 30 años lo que ha buscado es evitar la estandarización y buscar la personalización del aprendizaje. Pero seguimos en tratar de crear esta industria repetitiva de que todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, que no funciona porque la naturaleza humana es diversa. Entonces, me da la sensación de que si nos aplicáramos más a buscar la diversificación y personalización del aprendizaje dentro de esquemas o modelos de educación a distancia, tendríamos mucho más éxito, porque es mucho más flexible para poder diseñar. Siguiendo los principios de los que habló hoy día Jacqueline, me da la sensación de que tenemos las bases para construir una modalidad a distancia que esté a años luz adelante de lo que hemos tenido hasta hace un año atrás. Eso. Jacqueline. Tu micrófono, Jacqueline. Ok, gracias. ¿Ahora sí? Sí. Solo para cerrar la idea, y respondiendo un poco a lo que el profesor nos preguntaba, evidentemente este lenguaje que debiera ser quizá universal en el tiempo, responde evidentemente a las culturas, ¿no? Estamos aquí hablando de educación a distancia desde sus inicios, y si si reparamos en la palabra, nosotros ya no trabajamos en educación a distancia, trabajamos en educación online. Educación a distancia fue el correo, ¿cierto? El teléfono, el que llegaba a la semana, y hoy en día trabajamos en línea. Pero culturalmente nosotros tenemos instalada la idea o concepto de educación a distancia. Eso mismo, en estos nuevos escenarios, nos va a, digamos, a detener un poco en el manejo de este lenguaje que en algún minuto vayamos a adquirir, porque evidentemente ya hay una instalación de la educación, ¿cierto?, en línea, que nos va a llevar a nuevos paradigmas, a nueva semántica. Sin embargo, no podemos perder de vista que nuestra formación y los niveles, ¿cierto?, etarios siempre van a marcar una diferencia. Por tanto, hay que abrir el abanico, pero considerando también esa limitante, que evidentemente siempre vamos a tener, digamos, la vamos a tener que manejar. Eso. Ok, gracias, Jacqueline. Isabel. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Jorge Restrepo. Gracias, doctor Rafael. Bueno, Jacqueline, Víctor, Hugo, con toda la informalidad y la fraternalidad con que hemos venido manejando este acercamiento, ustedes me obligaron a que eligiera Hugo, Víctor y Jacqueline. Exactamente, sí, pues. Bueno, de verdad, en nombre de la organización educativa ESESCO Colombia, estamos muy profundamente agradecidos con ustedes por este aporte significativo en esta jornada cultural y deportiva y de la salud que cerramos hoy exitosamente con la participación de ustedes. Pues no, de verdad, muchas expectativas a través de este próximo convenio que vamos a tener con ustedes. Este fue el primer ejercicio y vendrán muchos más, Dios mediante, pues considerando de todas las posibilidades que se van a dar y se están dando a través de la multiplicación de información que hemos dado a través de ustedes y las proyecciones que se tienen para los nuevos programas de maestría. De verdad, nuevamente reitero, gracias porque esta participación de ustedes hacia nosotros consideramos que es un aporte y más en la actualidad. Estamos formando docentes que están incursionando en toda esta modalidad de estudio que es la virtualidad, las nuevas tecnologías,
y un aporte de parte de ustedes, un aporte contextualizado a lo que se está viviendo actualmente, eso para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y todas aquellas personas que se conectaron. De pronto la conexión no fue tan significativa, pero fueron las personas que tenían que estar en línea, que necesitaban del aporte de ustedes, que necesitaban del tema, y pues no, también agradecerles a todas aquellas 50 personas que vi en línea, entre estudiantes y docentes. De verdad, no tengo más palabras, sino desearles próximamente, mañana, el día lunes, acá en Colombia, celebramos una fecha muy especial que decimos acá en la noche de velita, no sé si es el 7 de diciembre. Ya, no, nosotros no tenemos eso, digamos. Las festividades comienzan a partir del día lunes y hasta el día 1 de diciembre, acá en Valledupar hasta el 7 de enero. Sí, pues, exactamente, no, exacto, sí. Me has hecho recordar. Una festividad es un poco larga, pero tenemos. ¿Sí? Te decía yo que me hiciste recordar de mi experiencia en Puerto Rico, que también allí se celebra todo este mes, digamos, hasta el 7, 8 por allí de enero, digamos. Maravilloso, espectacular. Ahí hay una alegría de vivir, digamos, que a pesar de las una motivación intrínseca. Exactamente, digamos, que en general, lamentablemente. Sí, tomando todas las medidas de prevención, claro está. Pues. No te escucho, Rafael. Bueno, de verdad. Bueno, muy amable, de verdad. Okay. Con esto me despido, agradeciéndoles. Okay. Gracias. Y espero tenerlos pronto acá en nuestra linda ciudad de Valledupar, Colombia. De todas maneras, igual por acá también. Okay. Un abrazo. Que estén bien. Adiós. Estén muy bien, adiós. Adiós.